La leyenda del rey Arturo tiene 1.000.000 de fuentes. Personajes y eventos históricos reales. Personajes y eventos no tan históricos, pero que puede que fueran reales. Mitos, folclore antiguo, ideales religiosos, propaganda política y personas que probablemente solo querían escribir una historia entretenida. Así que hablar de cómo nace la historia que encantará a toda Europa durante la Baja Edad Media es, por decirlo de forma suave, un poco complicado. Así que lo que voy a hacer es intentar explicar la base de las historias que en el siglo XII popularizaron la leyenda del rey Arturo. Básicamente el origen del origen, porque esa base es muy complicada y después la historia solo va a complicarse más. Por cierto, voy a saltar adelante y atrás un poco, así que aquí tenéis una línea cronológica en la que voy a ir añadiendo cosas. Va a seguir aquí todo el vídeo por si acaso alguien se pierde. La que se considera la primera mención de Arturo es un poema en galés conocido como Canu Aneirin, que no tiene absolutamente nada que ver ni con Arturo ni con nadie relacionado con él. La historia detrás de esto es que hay una batalla en lo que ahora sería el sur de Escocia, en la que muere mucha gente. De un grupo de 300 solo sobrevive uno. Este puede que fuera el poeta Aneirin, que siendo poeta escribe un poema para recordar a sus amigos caídos. El poema que tenemos hoy no fue escrito hasta el siglo XIII, pero se entiende que se pasó de forma oral hasta que se puso por escrito. Y hay bastante acuerdo en que la mención de Arturo estaría en el poema original del siglo VII. Es algo muy pequeño. Mientras se están describiendo las hazañas de uno de los guerreros, se dice: alimentó a los negros cuervos en la muralla de la fortaleza, aunque no era Arturo. Y ya está. Esta es la que se considera la primera mención de Arturo. Y aunque no es mucho, sí que puede decirnos algo. La primera cosa es que hay un personaje llamado Arturo, que existía en el siglo VII. 5 siglos antes de que las historias del rey Arturo se vuelvan populares en Europa. Y sabemos que al menos entre los que hablaban galés, en ese tiempo el personaje de Arturo era lo bastante conocido como para que solo con decir su nombre la gente entendiese de quién se estaba hablando. Nosotros hoy no tenemos ese lujo, pero algo podemos deducir por el contexto del poema. Alimentar a los negros cuervos. Se entiende que es matar gente mientras se toma una fortaleza. Así que al guerrero del que se habla en el poema se le da bien matar gente, pero no tan bien como a Arturo. Así que Arturo debía ser algún tipo de guerrero. En resumen, podemos suponer que en el siglo VII los galeses ya conocían a un personaje llamado Arturo, no necesariamente un rey, pero sí un guerrero que mataba gente muy bien. ¿De dónde salió ese personaje? Bueno, eso no tiene una respuesta clara, y probablemente tenga varias influencias. Pero yo voy a seguir una de las teorías más comunes cuando se quiere hablar de la formación de Arturo. Y para eso tenemos que irnos todavía más atrás, a un tiempo nada divertido, el colapso del Imperio Romano. A principios del siglo V, Gran Bretaña deja de formar parte del Imperio Romano, por lo que está sola para lidiar con las invasiones germanas, en concreto la de los sajones. Sobre esto escribe Gildas en el siglo VI, y en una de sus historias sobre las invasiones habla de cómo los britanos se organizaron bajo el comando de un hombre, que consiguió una gran victoria sobre los invasores en el Monte Badón. Este hombre se llamaba Ambrosio Aureliano, un hijo de aristócratas romanos cuyos padres habían sido asesinados. Y os prometo que este tipo es importante para lo que estamos hablando. La próxima pieza de este enrevesado puzzle la encontramos 3 siglos más tarde, en otra crónica llamada Historia Britonum, la historia de los britanos, escrita por Nenio, y es en este libro en el que el personaje de Arturo aparece por primera vez en latín. Lo que es curioso porque Nenio era galés, y a estas alturas sabemos que los galeses ya conocían a un personaje llamado Arturo por el poema de antes. El Arturo de Nenio sigue sin ser un rey, solo se dice que luchó junto a reyes y que era un líder en la batalla. Se describen 12 batallas que ganó. Una de ellas se dice que consiguió ganarla gracias a llevar una imagen de la Virgen María en sus hombros. Pero esto se cree que sería una mala traducción y en lugar de eso llevaría la imagen de la Virgen María en su escudo. La última batalla que Nenio dice que Arturo gana es la batalla del Monte Badón, en la que Arturo solito se las apaña para matar a 960 hombres. Esto encaja bastante bien con el poema galés, ya que matar a casi 1000 personas en una batalla encaja con la única cosa que sabíamos sobre Arturo hasta el momento, que se le daba bien matar gente. Y la batalla del Monte Badón era la que 3 siglos antes se decía que había ganado Ambrosio Aureliano. Así que hemos conectado más o menos estas 3 fuentes separadas por siglos y entre las que debió estar el origen de Arturo. Lo que parece que pasó si miramos solo a estas fuentes, que bueno, son las que tenemos, es que Ambrosio Aureliano se ganó algo de fama en Gran Bretaña.
Pero con el paso de los años, al menos entre los que hablan galés, su historia se mezcló con alguien llamado Arturo. ¿Dónde salió ese nombre? Ni idea. Puede que fuese alguien que ya estaba en las historias galesas antes. Puede que fuese otro general romano que había quedado en la memoria. O puede que alguien se lo inventara porque rimaba mejor. Teorías no faltan sobre el tema, y lo único que os puedo decir por el momento es que la cuestión está en el aire. La verdad es que ahora mismo no me importa si este Arturo o Ambrosio fue real o no. Lo que estoy intentando explicar es cómo se formó el personaje que acabará dominando los libros de caballería. Y lo que sabemos sobre esto es que en el siglo IX había un personaje llamado Arturo, un caudillo que luchó contra los sajones, y que también tenía algo de legendario. El libro de Nenio no habla demasiado sobre Arturo, pero sí que menciona algo aparte de sus batallas. Durante una cacería, el perro de Arturo pisó una piedra y su huella quedó grabada en la roca. Arturo luego colocó esa piedra sobre un montón de rocas. Muchos intentaron llevarse la piedra con la pisada, pero al día siguiente siempre volvía a estar donde Arturo la había colocado, y se supone que allí seguía en tiempos de Nenio. Así que el personaje de Arturo ya está atado con leyendas con tonos fantásticos. Avanzando otro siglo, Arturo ya empieza a aparecer de forma un poco más frecuente, aunque el personaje sigue algo desdibujado. Una de las fuentes más importantes de esta época son los Anales de Cambria, que vuelven a mencionar a Arturo venciendo en la batalla del Monte Badón, esta vez gracias a que llevó una cruz a hombros durante 3 días y 3 noches. Pero eso no es lo que hace los anales interesantes. Lo que los hace interesantes es que por primera vez se menciona la muerte de Arturo. Están escritos como una cronología, así que el libro simplemente dice que en el año 539, la batalla de Camblan, en la que Arturo y Medraut ambos cayeron, y la muerte se extendió en Bretaña e Irlanda. No es solo que se hable de la muerte de Arturo, es que se menciona a otro personaje, Medraut, que más adelante se convertirá en Mordred, el famoso villano de la leyenda artúrica y el responsable de la muerte de Arturo. Pero aún estamos bastante lejos de que se escriba esa historia. Lo que ahora me interesa es que encontramos la idea de que Arturo ha muerto, y esto va a empezar a desarrollar otro aspecto de la leyenda de Arturo, su misteriosa muerte. O mejor dicho, no muerte, ya que parte de la leyenda de Arturo es que antes de morir fue llevado a la Tierra de las Hadas a ser curado, y que está destinado a volver algún día. Y ahora es cuando empezamos a ver cómo esta idea pudo desarrollarse. Porque volviendo a las fuentes en galés, es durante esta época cuando se componen las llamadas estrofas de las tumbas, que hablan de dónde están las tumbas de varios personajes. El fragmento que nos interesa dice: una tumba para Mark, una tumba para Winthur, una tumba para Cucuán, espada roja, difícil encontrar en el mundo, una tumba para Arturo. Así que podemos ver que existía la idea de que no se sabía dónde estaba la tumba de Arturo. Esto puede significar que el mito de que no estaba muerto e iba a volver ya existía, o que el hecho de que no tuviera una tumba hizo que el mito se desarrollara. También hay otras fuentes en galés de más o menos esta época en la que se puede empezar a ver cómo la leyenda de Arturo se ha ido formando. Son fragmentos muy pequeños, pero se tiene que asumir que la tradición oral de estas historias estaba mucho mejor formada. Voy a destacar 2. Uno es otro poema que, de nuevo, no habla sobre las historias de Arturo, pero sí menciona a Arturo y lo llama emperador, gobernante del afán de batalla. Menciono esto porque hasta el momento Arturo era un caudillo, un líder militar, pero nunca se le había llamado nada parecido a gobernante. Y aún se podría argumentar que este poema solo está destacando su habilidad en el combate, y no haciéndolo un emperador y gobernante literalmente. Pero parece que se van dando pasitos hacia darle una corona. La otra fuente galesa de esta época que quiero mencionar es un diálogo que es el que presenta la versión más reconocible de Arturo hasta el momento. Es una conversación entre Arturo y un portero, en la que el portero le pregunta a Arturo quién le acompaña, y este responde describiendo quién está con él y las hazañas que ha realizado. Hay muchos nombres, pero el más curioso es Kai, porque es el nombre de uno de los caballeros de la mesa redonda. No solo eso, pero las hazañas de las que habla Arturo también se parecen bastante a lo que se esperaría de la leyenda artúrica. Él y sus hombres, aún no se les llama caballeros, luchan contra brujas, seres con cabeza de perro, y el fragmento de diálogo se acaba justo cuando se iba a describir cómo Kai venció a un monstruo llamado el Gato Arañador. Tenemos a Arturo como el líder de un grupo de hombres valientes que lucha contra monstruos. Nos vamos acercando a las historias por las que este tipo será famoso. En las fuentes en latín se sigue la misma línea que he descrito. Se sigue hablando en un contexto histórico, con la batalla del Monte Badón y la lucha contra los sajones. Aunque sí que hay un texto que puede que sea del siglo XI que dice que Arturo era el rey de los britanos, pero al mismo tiempo también hay fuentes más tardías en las que se sigue hablando de él como un soldado,
Un libro del siglo XII incluso hace a Ambrosio el gobernante y a Arturo uno de sus soldados. Así que parece bastante claro que a principios del siglo XII Arturo aún no era rey. Pero eso va a cambiar muy pronto. Porque es en el siglo XII en el que las historias de Arturo van a conquistar las cortes de Europa, y esto es gracias a dos responsables principales. El primero son los juglares de Bretaña, que conocían la cultura inglesa y por tanto las historias de Arturo, pero muchos también hablaban francés, por lo que podían ir por ahí contando las historias que hasta el momento solo conocía la gente de la isla. Pero esto es tradición oral y por lo tanto difícil de medir. Así que vamos a mirar al segundo responsable, Godofredo de Monmouth. El hombre que no solo convertiría a Arturo definitivamente en un rey, sino que le daría una corte de caballeros que dominaría la literatura durante siglos. El libro que consiguió esto es el Historia Regum Britanniae, o Historia de los Reyes de Bretaña. Y a pesar de que Godofredo se inventa la mayoría de lo que hay aquí, este libro se considera como historia real durante mucho tiempo. No voy a resumir el libro, es largo. En teoría cuenta la historia de todos los reyes de Gran Bretaña, empezando por el bisnieto de Eneas, lo que hace que añada otro nombre a la lista de gente que en realidad eran troyanos. La parte que habla de Arturo introduce un montón de cosas famosas, como Merlín. No lo he mencionado hasta ahora porque Monmouth se lo inventó. No digo que no tomase inspiración de leyendas celtas que probablemente conocía, pero el personaje de Merlín como tal se lo inventó él. Más cosas que añadió el hecho de que Arturo fuese un rey y que tuviera caballeros, y que estos caballeros se sentasen en una mesa redonda. También aparece la reina Ginebra, que de nuevo probablemente existiera antes, pero esta es su primera aparición en la literatura. Y sí le pone los cuernos a Arturo, pero no con Lancelot, porque aún no existe. No voy a llegar a él hoy, pero os diré que su origen puede que no sea lo que esperáis. Monmouth también asocia a Arturo mucho con los dragones, algo que también voy a suponer que existía antes de alguna forma, pero que no ha sobrevivido en ningún texto escrito hasta el momento. Un presagio en forma de dragón anuncia el nacimiento de Arturo. El casco de Arturo tiene un dragón, y el propio Arturo tiene visiones en las que él mismo es representado por un dragón. Hoy le da a su espada un nombre, Calibur. Vale, el hombre no podía inventárselo todo, pero ¿veis en qué dirección van las cosas? La historia sí es bastante larga y extraña, así que no voy a cubrirla ahora. Pero como veis, añadió un montón de cosas que se van a convertir en el estándar de las historias del rey Arturo. El Historia Regum Britanniae tuvo un montón de éxito. Pero es curioso que antes de eso Arturo no se parecía mucho al rey de los romances. No era un rey, ni tenía una espada con nombre o un mago como consejero. Era solo un soldado, con una tumba difícil de encontrar y algún que otro elemento fantástico en forma de leyendas. No seguía ningún código de caballería. De hecho, era famoso por ser un guerrero especialmente brutal. Os dejo con un texto que los poetas galeses usaban para recordar nombres y eventos cuando se contaban sus historias. Se puso por escrito sobre el siglo XIII, pero siendo tradición oral es normal que fuese mucho más antiguo. 3 barcas rojas de la isla de Bretaña, Run hijo de Beli, Leu de mano hábil y Morgante el rico, pero uno fue más barca roja que los 3. Arturo es su nombre. Durante un año, ni hierba ni planta crecería por donde uno de los 3 caminó, pero durante 7 años, nada crecería allí por donde Arturo pasó.